Hola a todos, bienvenidos. Empezamos con la clase número 20. Ya quedan poquitas. Hoy vamos a dar persistencias avanzadas. Estamos en el módulo de post-explotación, ya hace dos clases. Y bueno, parte importante de la post-explotación es saber establecer persistencias. Digo avanzadas, pero realmente no es muy avanzado, es avanzado en comparación de lo que venimos haciendo. Va a ser lo más avanzado que vamos a ver en la Diplo. Y bueno, espero que les guste y que les sorprenda porque el resultado al final termina siendo interesante. Para esto vamos a estar atacando a la DDLR Debian que venimos usando. Eh, Le vamos a activar antes que nada, el Security Center porque tengo cerradito el Security Console. Vamos a correrlo, Python 3, Security, no sé por qué no anda el tab, console. Vamos a detacharlo. No search file. A ver, qué raro. Ah, bueno, lo puedo ejecutar directo, tiene permisos. Así que vamos a correrlo así. ¿Cómo no existe? Ah, está mal escrito. Security Console. Y lo detacheo. Ahí está corriendo. Lo vamos a usar mucho hoy porque la idea es ir desde lo más básico hasta lo más avanzado y ir viendo el rastro que va dejando cada tipo de shell, en cada tipo de persistencia que logremos correr. Entonces, bueno, va a ser interesante tener la ayuda de la consola. Igualmente también vamos a tirar acá de SS, PSA y demás comandos. Y bueno, me vuelvo a la clase 20. Acá tengo preparados unos cuantos archivitos. Si se acuerdan, nosotros habíamos visto una persistencia muy básica, una persistencia súper, hiper básica. Bueno, en este caso le agregué una bin shell. Eh, Esta bin shell es UDP. En realidad habría que editarlo. Bin shell UDP. Bien. Nosotros habíamos visto a ver, en la clase, creo que fue la 13 o por ahí, habíamos visto esta persistencia muy sencilla, que la cargábamos en crontab, si recuerdan. Básicamente esto es un bash que mientras sea verdadero, verdadero, o sea, siempre, va a hacer si no está en SS-P, o sea, SS lista todas las conexiones. En este caso, bueno, tenemos una sola. Eh, Lista todas las conexiones, con "-p", además le dice qué proceso está corriendo esas conexiones. Bien, por ejemplo, acá vemos XDG Desktop Port, sería con el proceso 3053. Y así, bueno, esos son puertos a la escucha, que son locales, son para comunicación interna. Pero si hubiera una conexión, vamos a poner, por ejemplo, un puerto a la escucha con Netcat y hacemos SS-P, vamos a poner un grep NC. Bueno, ahí no hay ninguno. Acá lo tengo detectado. NC Traditional. eh, Acá vamos a ponerle PA para que me lo liste, porque con A le decimos que muestre todo. Bueno, ahí sale. Vemos que, bueno, el proceso NC tiene una shell bindeada, es decir, que está a la escucha en todas las redes que están montadas en el puerto 1337. Esto obviamente lo detecta acá el Security Center. Me va a decir que hay un puerto TCP a la escucha. En el local address 0000, o sea, todas las direcciones, 127, 192, las que tenga. Y bueno, en el puerto 1337. Y si yo ahora establezco una conexión con esto, me voy a abrir una shell en el atacante. Acá, acá traigo, diferencian por el color cuál es el atacante y cuál es la víctima. La víctima es más oscura. Entonces, no me acuerdo la IP. Vamos a abrir una terminal nueva. Vamos a hacer IP address. Y bueno, la IP es 10.
si yo desde el atacante me conecto, hago NC 192.168.110 al puerto 1337, me conecto y automáticamente esta conexión de acá arriba es la de la máquina atacante. Pero habían visto que acá salió un breve momento una conexión activa en la víctima. Y la está detectando, está notificando y ya acá detecta que está establecida. Lo mismo si le paso un SS, también me detecta que la conexión está establecida. Así que bueno, eso sería una persistencia muy básica. Siempre, o sea, cuando digo una persistencia, si la corriéramos con esto. La gracia de este script es que va a estar todo el tiempo funcionando y si se cae la va a volver a levantar, digamos. El momento en el que no esté el puerto 1337 conectado en SSP, que sería esta parte la que está detectando, la va a volver a lanzar. Por eso, bueno, una persistencia basicona, que es bastante cantosa, digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos modificarla. Acá me dice un archivo cat. Vamos a abrirlo con bin, así se ve el formato. Bin shell udp.python. Esta mini shellcita en Python lo que hace, bueno, importa sockets y subprocess, que son las dos libs que va a usar. Obviamente la de socket es para manejar las conexiones de socket y subprocess es para ejecutar comandos en segunda instancia, digamos, en otro hilo o en un subproceso. Cuestión de que, bueno, se ejecute el comando aparte de la ejecución normal de este programa. Entonces, ¿qué hace? Crea un socket UDP, el puntero de este socket, que va a ser el que maneje el socket, se llama server socket, y le dice, bueno, que ponga, que, que va a utilizar este socket. Y ahora simplemente le decimos que se bindee en todas las redes al puerto 1337, y ahí te tira un print diciendo, bueno, esperando comandos. Si esto fuera una shell que estamos usando para atacar, no le haría falta, simplemente lo podemos borrar. Y bueno, después while true, es decir, siempre va a recibir la variable data y la variable address de server socket receive from 1024 de buffer. Entonces va a recibir la IP y la data. Primero la data la va a almacenar en la variable data y después la address, la dirección remota, la va a almacenar en address. Y después en command lo que hace es decodear UTF-8 la data que recibe para tener el comando listo, ¿no? Acá tira recibido el comando de la IP en la que se recibió. También lo podríamos borrar porque no nos interesaría, no sería la idea que eso se vea. Y ahí hace un try catch. En realidad en Python es el set, pero sería lo mismo. Un try significa intenta ejecutar algo y en caso de que haya una excepción, en lugar de romperse la ejecución del programa, lo atrapa. Por eso se dice catch en muchos lenguajes. Por ejemplo, en C Sharp, lo atrapa y guarda en E el contenido del error. Entonces, bueno, manda al socket un string de E, que es el contenido del error, encodeada en UTF-8 a la dirección IP que se conectó. Es decir, le envía el error al atacante, en caso de no poder ejecutarlo. Y en caso de sí poder ejecutarlo, el output sería la salida que le va a enviar después al atacante, hace con subprocess, chequea el output con check output y ahí el comando que va a ejecutar, shell igual a true para que lo ejecute en shell, y el estándar error lo manda a la estándar output, es decir, que para que el error también se lo envíe en caso de haber alguno. Bueno, básicamente es una shell muy simple. Vamos a salir. Eh, y acá teníamos en per.sh lo mismo, un while true que ejecute todo el tiempo esto, ¿no? Y bueno, esto lo hacemos para qué? Para ver la diferencia entre una conexión UDP y una TCP. Vimos que la TCP sale acá una alerta y que se ve muy clarito que está establecida una conexión. Con UDP, para los que no sepan bien del protocolo, la diferencia principal entre el protocolo TCP y UDP es que en TCP hay un procedimiento para establecer la conexión. Es decir, hay un envío de un paquete, que es un paquete SYN, 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 y para solicitar sincronizarse, digamos. El que se quiere conectar manda un paquete SYN. Y el que recibe esa solicitud, si desea aceptarla, envía un paquete SYN seguido de un paquete ACK, de acknowledge o de reconocimiento de sincronización. Y finalmente,
el que se está intentando conectar envía un ACK. Y ahí se establece la conexión y ya queda conectada. Es decir, durante todo el tiempo, o sea, hasta que se cierre, esa conexión está establecida. En cambio, por UDP no. Por UDP simplemente se manda un paquete y si hay alguien escuchando, lo recibe. Y si no, de error. Pero no hay una conexión establecida. Todo el tiempo se envían paquetes sueltos, digamos. La diferencia sería, por llevarlo a un ejemplo sencillo de la vida diaria, cuando establecemos la conexión sería como cuando enchufamos, digamos, un cable de red, por ejemplo. Enchufamos el cable de red y estamos estableciendo un enlace permanente entre una máquina y la otra. En cambio, una UDP sería más parecido quizá al protocolo de Bluetooth. Cuando nos conectamos por Bluetooth también hacemos una sincronización para tener una cabecera que indique que hubo una identificación correcta, pero después se envían paquetes sueltos y no habría una conexión persistente. Bueno, entonces ahora al ejecutar esta shell, lo que vamos a lograr es que no nos va a detectar una conexión permanentemente, simplemente la va a detectar un milisegundo, que es cuando se está enviando el paquete. Para esto yo tengo que poner, como vamos a hacerle un cat de vuelta, a bin shell udp.python. Eh, Acá tiene un puerto a la escucha en el 1337, entonces yo lo que voy a hacer es ejecutar, podría ejecutarla directamente, pero voy a ejecutar esta pequeña persistencia que está pensada para cargarla en crontab. Después les muestro de vuelta cómo se hace para cargarlo en crontab para refrescar, digamos, que es muy fácil. Lo muestro ahora mejor. Simplemente escribimos cron tab -e para editar. Y bueno, ahí me va a decir que elija cuál es el editor preferido. En mi caso siempre va a ser Vim porque Nano apesta. Y bueno, acá entramos en el cron tab y vemos que no hay nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos cargarlo. Por ejemplo, lo podemos cargar en restart. Entonces, le ponemos arroba para empezar y le ponemos la palabra reboot. Quiere decir que siempre que se reinicie va a ejecutar lo que viene a continuación. Y en este caso está en home barra, está fea la ruta. Si se acuerdan, en la clase anterior lo habíamos metido en bin, el archivo ese, el, el sh0, que le habíamos puesto este nombre como para hacerlo más disimular, y lo habíamos metido en la carpeta bin una vez que ruteamos, con la idea de disimular. Pero bueno, en este caso sería home, fui a cualquier lado. Home, DDLR, clase 20, barra, bueno, SH0, en este caso. SH0. Y ahora lo único que queda es guardarlo con WQ, que no lo voy a guardar porque no me interesa, pero al guardarlo ya quedaría listo, digamos. Y entonces al escribir crontab, saldría aquí que, bueno, está corriendo esa regla. Entonces, cada vez que se reinicie el servidor, se va a ejecutar nuestro script que entra en un loop infinito, es decir, acá lo tenemos corriendo en un loop infinito en el while. Así que con eso nos aseguramos de que cada vez que se reinicie, entre nuestro script a funcionar, que tiene cierto grado, vamos a hacer un PSAXU para intentar ver si, tiene cierto grado de detectabilidad. Acá vemos que detectamos que está corriendo bash pers.sh, que bueno, si lo corriéramos como habíamos dicho en bin barra algo disimulado, le damos permiso de ejecución para no correrlo con bash, sino directamente con punto barra, sería mucho más disimulado esto. Y lo que sí que se ve claramente acá es que hay un proceso que se llama Python 3 bin shell udp.py corriendo, que es raro, que llamaría la atención de un administrador. Pero bueno, vamos a conectarnos, entonces hacemos nc. Esto es como esto es UDP, necesitamos usar la opción "-u". Con "-u" le decimos que use protocolo UDP y era la 10 y el puerto 1337 si no me equivoco. Y bueno, ahí vemos que esta es la máquina atacante. Vemos que en la máquina víctima no hubo ninguna alerta ya, nos bypaseamos esa medida de seguridad y a ver si puedo traer al frente el Security Console. Bueno, y acá sale que tiene Python 3 una conexión, pero no la muestra establecida, sino la escucha. Sale una conexión UDP en Python 3, lo cual es bastante cantoso, digamos. Acá, por supuesto, ya tenemos ejecución de comandos en el servidor remoto por UDP. Si se fijan, uno pensaría por ahí que al ser por UDP va a ser más lento o menos fluido o algo, pero en realidad es prácticamente lo mismo en cuanto a una shell, ¿no?
Por ahí en una conexión de video o algo así, sí, es mucho más lento porque no tiene la conexión establecida permanentemente, pero para lo que lo vamos a usar nosotros no notamos ninguna diferencia. Así que bueno, esta la cierro, ya a modo de demostración. Bueno, acá vemos que recibido comando ID de la IP y el puerto remoto, digamos, en el que está la conexión. Bueno, ahí mato todo esto y automáticamente debería desaparecer de acá también, ya no lo vemos más en PSAXU. Hasta ahí vamos bien, simplemente que, bueno, queremos ser menos detectables. Y para ser menos detectables tenemos que recurrir por ahí a algún método un poquito más avanzado. Lo que vamos a hacer hoy, que es la clave de la persistencia, vamos a utilizar algo que se llama LD-preload. Preload. Lo que hace LD Preload es permitir de alguna manera a los desarrolladores y demás cargar eh, una biblioteca compartida, por ejemplo, un archivo SO en C. Se compila un archivo, un programa, un script, en realidad un programa en C, que se prepara para hacer una librería, no para ser ejecutado standalone, como si fuera un ejecutable normal, sino para cargarse como librería dentro de un programa. Y lo que hace el LD Preload es cargarlo antes que todas las demás bibliotecas. Es decir, eh, sería la primera biblioteca que le vamos a pasar, la primera librería que le vamos a pasar a ese programa. Lo cual es útil porque nos permite de alguna manera interceptar el comportamiento de ese programa y anticiparnos a todo lo demás. Y bueno, esto se utiliza normalmente para poder hacer modificaciones sobre la marcha sin tener que estar recompilando el programa original y demás, como para hacer pruebas y demás. Tiene un montón de funciones legítimas, pero también tiene esta función ilegítima que lo que nos va a permitir es que esa biblioteca que vamos a correr al inicio va a tener una shell reversa o una shell bind. Una reverse shell siempre es cuando el atacante se conecta con la víctima y una bind es cuando la víctima, perdón, dije mal. Shell reversa es cuando la víctima se conecta con el atacante. Y bind es cuando la víctima pone un puerto a la escucha y el atacante se conecta a ese puerto que está a la escucha. La diferencia entre una y otra básicamente es que una se salta el firewall, la shell reversa es muy difícil de detectarla en el firewall y bloquearla, porque bueno, el sistema hace miles de conexiones con internet, entonces no se pueden bloquear todas esas conexiones. En cambio, recibe muy pocas conexiones y ahí es mucho más fácil de firewallear. Entonces se utiliza la shell reversa cuando hay un firewall para evitar esa medida de seguridad. Pero a efectos prácticos, si no hay un firewall, es prácticamente lo mismo. Y bueno, como les decía, la idea de LD Preload es muy linda, pero también tiene esta función que, bueno, se puede usar para hackear o para malos fines. Y bueno, para la demostración que queda, hice estas tres shells que son, bueno, estas tres librerías, que básicamente es un codiguito que ahora lo vamos a ver, que es la parte de la librería, y el resto básicamente es todo una shell simple, común y corriente. Vamos a empezar por lo más simple, la shell bin shell, es decir, a la escucha en C. Y bueno, acá tenemos el código, ven que es cortito, no es gran cosa. Y al principio, como siempre, incluye todas las librerías, estándar input-output. Esto es para la entrada y salida de información. Standard lib, que es toda la librería estándar. Y después, bueno, acá incluye net inet para internet, socket y ARPA inet también para conexiones a internet. Y ahora sí, acá dice función que se ejecutará automáticamente al cargar la biblioteca. Esta función, con el atributo constructor llamada bin shell, va a ser lo primero que se ejecute cuando, primero que nada, le está diciendo al compilador también que, que no se va a ejecutar standalone, es decir, no va a tener una función main, como todos los programas, que sea la primera que se ejecute, sino que se va a ejecutar esto cuando sea cargada la biblioteca. Entonces, este va a ser el inicio del programa, que básicamente acá inicia definiendo una variable integer. Integer es una variable numérica de números enteros. Y bueno, va a definir una variable llamada sockfd y una llamada client sockfd. Son los descriptores para el socket del servidor y del cliente, ¿no? Y después, bueno, acá con struct hace una estructura para las direcciones también del servidor y del cliente. Y acá define de alguna manera con sizeof
la longitud, digamos, de esa estructura para que no tenga errores de buffer overflow o alguna cuestión de esas. Simplemente le hace un size off a client address para tener exactamente el tamaño de la dirección y que no puedan con la dirección del cliente generar un desbordamiento. Por ejemplo, si acá pusiera un límite un límite en bytes, se podría desbordar el buffer. Entonces, es una medida de seguridad que hay que tener siempre en cuenta programando en C. Bueno, después una variable de tipo char que básicamente le está indicando con 0000 que va a escuchar todas las interfaces de red. Es decir, como les dije antes, 127.0.0.1, localhost, 192, 168, 110 y cualquiera otra, si tiene las de, por ejemplo, las de los Docker, también, todas las interfaces de red de Docker, que son 172.17, 172.18, en fin, va a poner a la escucha en todas las interfaces y una variable integer, números enteros, que va a ser el puerto 1337. Entonces, bueno, a continuación, ¿qué hace? Crea el socket con el descriptor o el puntero sockfd, una variable en la que se mete el descriptor, el puntero en realidad, al socket en sí que está creando. Y con la función socket, que la importó acá de esta librería, va, va a crear el socket, digamos, eh, utilizando TCP, obviamente, en este caso. Y sabemos que es TCP porque es el 0, si no sería el 1. Y bueno, después, si es -1, es decir, si hubo algún error, da error al crear el socket, simplemente. Después, bueno, configura la dirección del servidor. Vamos a hacerlo un poco más rápido porque no vamos a estar toda la hora leyendo código, si no. Y finalmente vincula el socket a la dirección y el puerto. En este caso, si hubiera un error, acá tiene un condicional if, que es -1. Si detecta un error, va a decir error al vincular y va a cerrar ese socket. Y si no, lo que va a hacer es, acá con struct y demás, va a crear socket address y server address. Y bueno, con size of server address también mira que el largo de esos bytes no sea desbordable. Y una vez que ya está creado, se pone a la escucha. Entonces pone también otro condicional. Si hay error, dice error. Y si no hay error, lo que ejecuta es listen en sockfd 1. Entonces pone el puertito a la escucha y permite una conexión en la cola. Y finalmente, bueno, para aceptar, hace client sockfd accept y ahí acepta la conexión. Otra vez, si hay un -1, dice que hay error, aceptar la conexión. Y si no, sigue ejecutando, pasa a redirigir la estándar input, la estándar output y la estándar error al socket, cuestión de que la entrada, la salida y los errores se lo mande a la conexión remota. Y finalmente ejecuta en bin bash para dar shell, ¿no? Y bueno, cuando termina, cierra todo. Entonces, esto hay que compilarlo, primero que nada. Lo vamos a compilar con GCC, obviamente. GCC. Tenemos que usar varias funcioncitas, varias opciones de GCC, porque primero que nada necesitamos que sea una librería compartida. Si no es compartida, no la va a poder tomar con LD Preload. Y después tenemos que pasarle fpic. F es para función. Función le indica, digamos, que el código que genere el compilador, en este caso es GCC, no dependa de la dirección de memoria en la que se cargue. ¿Y por qué hacemos esto? Es importante porque al ser una biblioteca compartida, se puede cargar en distintos lugares de la memoria, en cada programa que se corra. Por ejemplo, si lo corremos con Firefox, se va a cargar en un lugar. Si lo corremos con MySQL, se va a cargar en el otro. Depende del proceso que la ejecute, la va a cargar en un lugar. Y entonces, si no le ponemos la opción function, va a dar error porque va a querer que siempre dependa de la dirección inicial en la que se cargue. Y no funcionaría, digamos. Y después, bueno, ya las otras opciones son medio complicadas. Acá el PIC este significa Position Independent Code, código independiente de la posición, digamos.
Y básicamente con eso lo que hacemos es que eh, ese código se pueda ejecutar, digamos, o asegura, mejor dicho, que se pueda ejecutar sin importar la dirección, como habíamos dicho. Y después, bueno, con la opción, ahora vamos a ponerle -o para el output, vamos a generarnos reverse shell.so, le vamos a decir, porque estándar, una librería estándar en C, y le vamos a pasar la bin shell, que es la que queremos compilar, y finalmente le tenemos que pasar la opción LDL. LDL significa Dynamic Linking Library. Eh, Literalmente la L indica que lo que está enlazando es una biblioteca. Y en este caso es Dynamic Library, es decir, es una biblioteca dinámica. Eh, Esto nos va a permitir usar algunas funciones especiales que, bueno, que vamos a necesitar. Con todo esto le damos y automáticamente se nos genera un ejecutable que si lo corremos directamente tiene violación de segmento, porque no está pensado para ser corrido en standalone, digamos. Está pensado para ser utilizado como librería por otro programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar inyectar esa librería en algún proceso que vemos que esté corriendo, que, que no sea sospechoso, digamos. Por ejemplo, Genome Terminal Server. No probé, aclaro, si funciona, pero vamos a intentar correrlo con LD preload. Le ponemos igual y le pasamos la dirección de la librería. Acá le vamos a decir, esta librería la cargas a este binario. Entonces le vamos a pasar la dirección de la librería, que en este caso es binshell.so, ¿no? Bin eh, reverse. ¿Qué compilé? Ah, compilé cualquier cosa. No sé por qué. Ah, compilé bien, lo nombré mal. Bueno, entonces vamos a hacer move, lo muevo reverseshell.so a binshell.so. Esto es porque si se fijan acá en la compilación, le puse que el output sea reverse shell, pero en realidad estaba compilando bin shell. Entonces, bueno, me equivoqué en eso. Ahora sí, vamos con LD de vuelta. LD preload igual, punto barra. Punto barra es decirle que ejecute del directorio actual. Si pusiéramos la barra sola, iría al directorio raíz. Entonces, bueno, le hace falta el punto para decirle que estamos hablando de este directorio. Hola, Cristian, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, te perdiste un poquito de la clase, pero recién empezamos igual. Estamos acá intentando inyectar una shell, una librería especial que hicimos que tiene una shell dentro de un proceso, para disimular ahí un poco eh, los registros que genera nuestra persistencia. Entonces, ld preload bin shell.so y nos faltaría decirle en qué proceso. Habíamos dicho que lo queríamos inyectar en... a ver, ¿cuál habíamos dicho? Bueno, puede ser cualquiera. Vamos a probar con este, por ejemplo. XDG Desktop Portal GTK. Vamos a intentar acá. Si no funciona, cambiaremos a otro. Y bueno, lo ejecutamos y ahí tenemos silencio. No tenemos ninguna alerta, pero vemos que XDG Desktop Portal GTK tiene una conexión activa, lo cual es bastante sospechoso. Y acá vemos que hay una conexión a la escucha, un puerto a la escucha. En este caso, XDG Desktop Portal GTK no suele hacer conexiones. Entonces, es como un poquito sospechoso ver que un binario que no está prensado que se conecte a Internet, pero podríamos haber usado otro, por ejemplo, el de actualizaciones, que es mucho menos sospechoso, o incluso el Apache o el MySQL. Vamos a probarlo con Apache. Apache 2. Apache, vamos a hacerle un witch para ver la ruta completa. Eh, ¿No tiene Apache? Esto sí, como que no. Bueno, acá tenemos la ruta del Apache. Acá con PC Axus saco los procesos que están corriendo y le digo que con grep
que solamente me dice los que digan Apache. Bueno, acá tenemos la ruta, entonces venimos así. Y lo mismo que habíamos hecho antes, lo corremos, pero corriendo el Apache. O sea, ahora le vamos a estar inyectando a Apache una librería que tiene una shell a la escucha. Y bueno, ahí vemos que funciona y ahí vemos que nos aparece una conexión TCP/IP a la escucha en el puerto 1337. El puerto quizás sea un poco sospechoso para el Apache también. Podríamos haber puesto un puerto más común, 8080, por ejemplo. El 80 no porque debe estar ocupado, pero el 8080 o algo por el estilo. Pero ya, bueno, vemos que la persistencia ya va ganando discreción. Es mucho más discreta porque, bueno, el nombre del proceso ya no es Python 3, Bean Bash, ni Shell, ni nada de eso. Entonces, bueno, mucho mejor. Y ahora vamos a probar a ver si funciona, porque todo muy bonito. Esta es TCP, así que le quitamos la opción U, nos conectamos y ahora sí que vemos que detecta la víctima, y bueno, esta es la atacante, no importa, detecta una conexión SH y ahora vemos que se transforma. eh, el nombre cambia, la ruta sigue siendo Apache, porque sigue estando inyectado dentro de Apache, pero ahora cambia porque está ejecutando Bash. Entonces acá se ve que hay algo raro. Sigue habiendo un puerto a la escucha y hay una conexión establecida en el puerto 1337, pero ya el administrador puede ver que hay algo raro porque está viendo una conexión SH, perdón. Ahora vamos a analizarlo un poco más con PCAXU. Con PCAXU vemos, yo acá puedo ver el nombre del proceso, el número es 4649. Vemos que el proceso 4649 acá se disimula un poco más, tiene un signo de pregunta, lo cual les aseguro que como administrador van a pasar desapercibido. Van a decir, no sé qué será, pero no me preocupa. Y bueno, vemos que ahí sí en el PCAXU está más disimulado y en SS-P vemos que ya no tanto porque detecta el proceso SH. Entonces, bueno, ahí es un poquito sospechoso. Mejoramos, digamos, la discreción de nuestra shell, pero todavía no sería lo ideal. Acá obviamente tengo ejecución de comandos, tengo la shell, digamos. Ahí la cierro y se cierra, porque en este caso la estamos corriendo directo, pero la podríamos haber metido en nuestro bucle, en nuestro bucle while. Vamos a editarlo. Bin persistencia.sh. Lo vamos a inyectar acá. Entonces ahora hacemos bash persistencia. Y bueno, ahí otra vez volvemos a lo mismo. Va a aparecer acá la conexión activa. Este tarda un poquito en refrescar. Acá ya apareció. Vemos el Apache y que tiene una conexión activa. En cuanto conectemos, va a salir la conexión SH, la alerta del TCP Connection, que en este caso es el Security Center, pero el administrador puede tener montones de suites de seguridad que están pensadas de forma similar, es decir, que tira alerta, a lo mejor no sale un pop-up, pero manda un email o se comunica conectándose a algún puerto, hay muchas formas, digamos. La cuestión es que esas alertas son malas y lo que queremos bypassear es justamente esas alertas. Así que vemos que la conexión bindeada por TCP no está buena. Vamos a tener que probar algún método un poco mejor. Yo ahora lo que quería mostrar es que cierro y me puedo volver a conectar. ¿Por qué? Porque estando en el bucle while, automáticamente cuando me desconecto lo vuelve a levantar otra vez. Vuelve a inyectar. O sea, yo cierro, se cierra. Esto, bueno, tarda un poco, pero se cierra y automáticamente vuelve a inyectarlo otra vez y así todo el tiempo. Bien. Ahora sí, cerramos y ya desaparece todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos probar. Esto es una shell eh, a la escucha, bin shell. Vamos a probar lo mismo, pero con una shell reversa para ver las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compilar. Otra vez vamos a GCC, pero ahora esta vez sí, se va a llamar reverseshells.so y acá le vamos a poner reverseshell.c. Bueno, no mostré el código de reverseshell, pero es muy similar. Básicamente lo mismo, tiene el constructor reverseshell, que es lo que se va a ejecutar al principio. Y bueno, acá una variable de char, de caracteres, que va a tener server IP, tiene caracteres por el puntito. Y después una integer con el puerto remoto al que se va a conectar. Y después básicamente todo es lo mismo. Funciona. La única diferencia es que la otra pone la escucha y esta se conecta directamente. Bueno, ya la tenemos compilada, ahora nos faltaría hacerle el inject con preload.
Entonces cambiamos bin por reverse. Vamos a cambiar bin por reverse y para que funcione vamos a tener que poner un puertito a la escucha. Ya no nos sirve conectarnos, sino que tenemos que poner un menos listen, menos P. Yo acá ya le cargué la IP, así que no tengo que editar nada, simplemente lo ejecuto y bueno, otra vez cante. Acá canta la conexión automáticamente cuando sale y acá, bueno, obviamente en mi máquina me lo está detectando. Y acá la diferencia, como pueden ver, ya no es la ruta en Apache, sino que ahora la ruta es USR Bin Dash, lo cual es bastante curioso. De hecho, los invito a que investiguen por qué sale Bin Dash y no Bin Bash. Y el nombre sigue siendo SH. Y acá, bueno, automáticamente va a detectar la conexión establecida porque esta sale directamente establecida. En el momento que se ejecuta, se establece. Si yo cierro la conexión acá, se cierra acá y se cierra acá, se cierra todo. Si yo no tuviera puerto a la escucha, me va a dar connection refuse y me va a decir por qué. Y bueno, acá hay errores de Apache. Estos errores de Apache porque en realidad yo estoy corriendo el Apache también. Primero corro la shell y ahí detengo, pero como acá falla la shell, el siguiente paso es levantar el Apache. Yo con la shell, digamos, de alguna manera estoy deteniendo la ejecución del resto de Apache, lo estoy pausando ahí. Y bueno, acá tengo sintaxis error y demás porque no es la idea que se corra de esta forma Apache. Pero bueno, entonces vimos que, bueno, y nos faltaría analizar la salida de SS y PCAPSU. Vimos que es bastante más cantoso todavía que la conexión bindeada o a la escucha. Y si lo analizamos con PCAXU, seguimos viendo que nos tira el proceso, es el 4750, nos tira el signo de pregunta acá, y en SS-P estamos en las mismas, lo detecta como que lo está corriendo SH, y si bien el proceso es el 4750, que en este caso la ruta del proceso es bin dash, yo acá puedo abrir el pad, acá abro toda la carpeta de bins, y bueno, acá hay un binario que se llama dash, que básicamente es lo mismo que bash. Acá están todos los binarios de la carpeta bin, ¿no? Acá me dice Soul que Dash es de Debian, es como Debian Bash, algo así. Correcto. El tema es por qué levanta con Dash y no con Bash, en este caso puntual. Habría que investigarlo, la verdad que no tengo noción. Me imagino que puede tener algo que ver con la forma en que lo estamos ejecutando. Bueno, acá tenemos un error crítico de GTK de Wayland. Algo visual esto. Eh, la shell está funcionando en cualquier caso, está funcionando sin problema. Y bueno, finalmente para intentar evitar, digamos, ser detectados un poco más, lo que vamos a intentar es hacer una bin, pero UDP. Bin shell por UDP. Vimos que UDP es menos detectable de muchas maneras y vimos que podemos inyectar el proceso. Lo que queremos es que el objetivo final es que la conexión todo el tiempo parezca que es de un proceso real, ¿no? Y vimos con BIM que hasta que se establece la conexión, afirmativamente la conexión a la escucha aparece a ese proceso que cargamos. Entonces, la idea con meterle UDP es que como nunca se va a establecer la conexión, nunca va a llegar a salir el bin dash ni el SH. Entonces, todo el tiempo vamos a ver que, bueno, acá se me petó Esta es una versión vieja igual y por ahí no está optimizada. La versión más nueva ya no lo hace esto. Como estaba diciendo, al meterle UDP vamos a lograr por ahí mayor disimulo. Entonces, eh, acá tenemos el código, también esta no es, perdón, punto C. Es muy similar al código anterior también, si bien tiene algunas diferencias. Acá, bueno, la biblioteca de estándar input-output, para la biblioteca estándar de entrada y salida, digamos. Eh, Acá la Standard Lib, que bueno, tiene un montón de librerías, no sé, Mayoc, Free, un montón de librerías que usa siempre C, o que siempre se suelen usar. Después String, que es para manipular.
cadenas, digamos. Por ejemplo, string copy, strcpy, se utiliza para copiar una cadena en otro lugar, ¿no? Y bueno, eso viene definido en la biblioteca esta. Después, UniSTD es funciones estándar de Unix. Por ejemplo, podemos usar close, exec y bueno, muchas funciones estándar de Unix. Funciones de red acá con ARPANET y con SysSocket, obviamente, para crear y manejar los sockets, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Definimos un puerto en el 1337 y definimos buffer size en el 1024. Es decir, el tamaño del buffer que va a recibir va a ser de 1024 bytes y ahí el puerto, la variable puerto, digamos, va a ser 1337. Y ahora ya es más o menos lo mismo que habíamos visto, este void lo que hace es el constructor, que va a ser lo primero que se ejecute cuando se cargue la biblioteca, y lo mismo, la variable integer de sockfd, y ahí crea la estructura y mete la variable de caracteres buffer, que va a tener buffer size, que es 1024 en este caso, y lo cual me hace pensar que a lo mejor tenga buffer overflow esto, que se pueda atacar al atacante, digamos, mandándole, a no ser que verifique más adelante cuando recibe, que no reciba más de... Ah, no, acá lo verifica, si se fijan. Bueno, si no verificara, se podría llegar a enviar más de 1024 bytes y desbordar ese buffer y ejecutar ahí un exploitcito que carga un shellcode o algo así. Que eso lo vimos ya en alguna clase anterior, el tema de buffer overflows. O por lo menos les dejé en el aula virtual el enlace al material teórico. Y bueno, crea el socket, en este caso UDP. Eh, Esto creo que, si no me equivoco, es sock de gram. Ahí le dice que va a ser un socket UDP. Y bueno, acá si es menor a cero, en el ejemplo anterior hemos hecho igual a -1, pero menor a cero y igual a -1 es prácticamente lo mismo. En la práctica, aunque sea, no es exactamente lo mismo, pero... y bueno, print error, error al crear el socket. Después, bueno, con la función acá de memset, que por eso habíamos importado la librería, va a limpiar, digamos, de alguna manera, la va a dejar en cero, la estructura de server address. Y bueno, acá le va a poner que con AF inet le dice que es IPv4, la familia, ¿no? Familia puede ser IPv4 o IPv6. Y después también va a definir la interface, digamos, en la que después se va a poner la escucha, ¿no? In address any, o sea que en la dirección cualquiera. Y finalmente el puerto, ¿no? Eh, el puerto que va a poner la escucha. Y bueno, acá vincula con bin el sockfd y si hay error, si es menor a cero, otra vez, error al vincular el socket. Y después, bueno, dice, bueno, estamos escuchando, esto también se podría borrar porque no interesa al administrador que vaya a poder ver la salida del programa, entonces mejor que no tenga salida. Pero bueno, está bueno tenerlo ahora para debuguear, ¿no? Y acá meto un bucle infinito, esto es lo mismo que while true. El uno esto es booleano. Eh, Booleano hay muchas formas de utilizarlo, puede ser con 0 y 1 o con true y false. Sería verdadero o falso. Siempre los booleanos son verdadero o falso, es como un switch de la luz. Tiene la posición 0, que es la luz apagada, la posición 1, la luz prendida. Y como la luz va a estar siempre prendida porque en este caso es true or false y true es siempre true, entonces bueno, un bucle infinito. Hacemos un bucle infinito que lo que va a hacer es recibir en primera instancia los datos, digamos, que reciba del cliente. Acá, bueno, es un poco enreverado el código de explicar, pero a grandes rasgos es eso lo que hace. Va a recibir el buffer size -1, es decir, el tamaño del buffer, -1 byte, y eso lo va
bueno, ahí lo que va a tomar es el tamaño, creo. Y después con struct address, client address, address len, lo que está haciendo es asignarle, digamos, la dirección de ese socket y la dirección el puntero del socket, perdón, y la dirección del cliente. Bueno, y acá dice, si recibe algo, o sea, si es menor a cero, si no recibe nada, digamos, error. Y si no, con continue pasaría a la siguiente instancia del loop. Es decir, sale del loop acá y vuelve a empezar. Entonces vuelve así y se quedaría todo el tiempo esperando una conexión para recibir. En caso de que reciba, ahí sí, le mete un barra cero al final. Con eso se le mete, digamos, un null. Barra cero es como un null. Y bueno, se asegura de alguna manera que termine en null el buffer, ¿no? Y después, bueno, printf, comando recibido, y pone el valor, digamos, de ese buffer. No sé, si fuera el comando ls, diría comando recibido, ls. Y con barra n mete un salto de línea para que la siguiente print venga en una línea nueva. Y después, finalmente, ya llegando al final bueno, no, al final todavía no. Redirige la salida. Acá usamos file eh, para, usamos popen, que básicamente va a recibir la string del buffer y la va a asignar a una variable especial que se llama file. Y acá con popen se abre el buffer en modo lectura nada más. Es importante la R porque si fuera en modo W podría escribir en el buffer. Si fuera A podría agregarle al buffer. Con la W reescribiría el buffer. Con la A le agregaría el buffer y con la R lo que hace es leer del buffer. Y bueno, si la variable esta es nula, digamos, error al ejecutar el comando porque no lo puede leer. Y bueno, continue para saltar a la siguiente ejecución del loop. Y bueno, y si no, eh, otro bucle que mientras reciba algo, digamos, que sea distinto a null, lo que va a hacer es enviarlo al socket, al puntero del socket, el tamaño del buffer hasta el cero, ¿no? Hasta el null. Desde el principio hasta el null. Y finalmente, bueno, cierra el socket y se acabó. Acá, digamos, envía la salida con send-to, envía la salida de- del comando que se haya ejecutado. Y se sale, listo. No, por ahí no está del todo claro. Si quieren, después en la parte de preguntas lo revisamos de vuelta y me hacen preguntas al respecto si les quedó alguna duda, porque es difícil explicarse. Estamos muy acostumbrados a los lenguajes de nivel más alto, digamos, que son más fáciles, y por ahí C es un poquito más complicado de explicar. Y muchas veces lo que nos pasa a los programadores es que copiamos y pegamos demasiado código, entonces ni siquiera sabemos bien exacto qué es lo que hace cada segmento del código. Acá, por ejemplo, yo me quedo un poquito en bolaina acá, porque esto simplemente lo googleé, lo copié y lo pegué, y, y no me puse a prestar atención exactamente cómo funciona. Sé lo que hace, pero no exactamente cómo lo hace paso a paso, digamos. Así que bueno, una explicación medio medio, pero tampoco estamos en clase de programación. Lo importante es que entiendan en general el funcionamiento de la shell como para entender qué es lo que va a hacer en toda instancia, ¿no? Y bueno, finalmente ahora sí vamos a compilarla. Ahora vamos a cambiarle el nombre de Rebel Shells a bin shell udp.so. Voy a borrar todo, por así puedo usar el tabulador. Bin, acá con el tab se me autocompleta. Yo creo que ya lo he dicho varias veces, pero les recomiendo mucho que lo usen porque ahorra un montón de tiempo, de errores y demás. Siempre, si falta alguna letra, se le agrega. Acá, por ejemplo, me da las opciones. Le doy tab y me dice, tenemos todas estas opciones. Yo quiero la que es con guión bajo, que después del guión bajo es udp.pi o punto .c. Entonces le doy un tab más y me completa. Y si le doy dos tabuladores, me dice, bueno, tenés punto .c o punto .pi. Punto .c. Compilo, ya está compilado. Lo mismo, si lo queremos ejecutar directo, va a tirar violación de segmento. Así que nos traemos de vuelta el LD preload
Vamos a borrar esto y vamos a ponerle bin shell udp.so y lo vamos a inyectar en Apache. Entonces, acá vemos ya Apache. Acá también lo podemos ver. Apache 2 tiene en USR ese bin Apache una conexión UDP a la escucha, lo cual, quitando el puerto por ahí, que se podría poner un puerto más disimulado, lo cual ya es bastante bueno. Está bastante disimulado. Y ahora tenemos que ver qué es lo que pasa cuando nos conectamos. Así que vamos a ello. Nos conectamos y esto salió en mi máquina, en el atacante. Pero no hay nada en la víctima. Y logramos el cometido. Como podemos ver, el Active Process sigue siendo Apache, sigue siendo Apache. Es decir, ahora mismo un administrador poco prolijo no vería la persistencia, diría, ah, hay una conexión UDP de Apache, está todo bien, no hay ningún problema, y estaríamos logrando una persistencia que seguramente va a durar un montón de tiempo hasta ser detectada. Incluso si empezamos a ejecutar comandos, vamos a ver que no hay nada, no hay ninguna variación, en ningún momento nos va a detectar acá que hay una conexión establecida, porque como es UDP no se establece la conexión, lo cual bypassea todas las medidas de seguridad que tiene este sistema en particular. Y para terminar de analizarlo bien, perdón, vamos a hacer un clear. Primero que nada, PCAXU, puede ser PCAXU, PCAUX. Mucha gente le dice PCAUX porque lo asocian más con auxiliar. Depende por ahí de cómo se lo aprendió cada uno, pero bueno, yo en mi caso uso AXU. Y acá lo vemos magnífico. El proceso 4914 está corriendo USR SBIN Apache 2, lo cual muchísimo más disimulado. O sea, no es del todo disimulado porque si hacemos un grep Apache, vamos a ver que le falta la menos K start, pero que lo podríamos lograr con facilidad porque yo creo que, no probé, pero creo que le podemos pasar menos K start y creo que ahora en PCAXU, ahora ya sí, ahora está disimulado del todo. Sería otro proceso más de Apache que está corriendo y la única forma de diferenciarlo desde PC no se puede. Bueno, sí, la única forma es el usuario. Pero en este caso puntual, porque tomamos el usuario DDLR, si lo corriéramos como root, disimularía bastante porque ya tiene per se una, una corriendo como root, entonces sería una más, lo cual es sospechoso. Siempre hay una sola conexión con root, habría dos. Sería un poquitito sospechoso, pero hay que estar muy atento para darse cuenta, sobre todo porque acá lo estamos viendo con grep, pero si lo vemos en el PCAXU, sale al final esta y el resto salen más arriba, entonces hay que irse hasta arriba a buscarlas. Está casi diría que óptimo. Y en SS no vemos nada en el SS normal de toda la vida, que este es el que usa el 99% de los sysadmin. Simplemente entran y dicen a ver si hay alguien conectado, SS. SS-P tampoco va a salir nada, porque está escondido por ahí arriba, como un puerto a la escucha nada más. Y ni siquiera creo que salga, creo que si ahora le pasamos un grep Apache, no sale nada. Entonces la única forma es meterle la opción A y ahí sí va a salir. Hace falta combinarlo con Apache, porque si no saldría, bueno, acá sale. Esta es la conexión al puerto 1337, eh, pero bueno, muy disimulado. Estaría bastante fino. Y lo bueno de esto es que acá podemos cerrar y volver a conectar, que no hace falta levantar nada, porque como no es una conexión establecida, no hay ningún problema. Y lo mismo, el servidor se puede caer y volver a levantarse si lo estamos corriendo en nuestro loop, ¿no? En el loop ese que habíamos visto en Bash o en algo similar a eso, se puede caer y volver a levantarse y nosotros ni siquiera enterarnos, porque no hace falta cerrar y volver a establecer la conexión. Lo cual, bueno, son todas ventajas. Creo que son todas ventajas la Shell en UDP. Y después, bueno, lo que se podría hacer para terminar de redondearlo es hacer esta misma Shell, pero reversa. Si hubiera un firewall para poder bypassear el firewall, que bueno, esas se las debo porque no tuve tiempo de prepararla. Me quedé hasta acá, creo que de todas formas salió una linda clase de persistencias, ya viendo alguna técnica un poquito más avanzada. Después, bueno, por ahí quedó mencionar algunos otros métodos
para establecer la persistencia. Depende del sistema, hay distintas formas de hacer que se inicie al principio. También, si vamos a hablar de cron, eh, acá tenemos la opción de hacerlo al reboot. En este caso, como pueden ver, esta máquina está preparada que al reboot haga un start.txt. Esto es para debugging, que quedó ahí. Después mete un sleep 60 y después, bueno, ahí corre widget.python. No sé ni siquiera si esto fue una prueba que hice y no sé si está corriendo algo o no, pero bueno, ahí quedó. Y lo que se podría hacer es configurarlo para que se ejecute cada X tiempo, con mes, hora y fecha, ¿no? Acá podríamos poner, por ejemplo, asterisco, asterisco. Acá hay un ejemplo, como pueden ver. Esto dice, por ejemplo, pueden correr un backup para todos los usuarios a las 5 a.m. cada semana. Entonces, ¿qué va a hacer? Eh, Minuto cero, hora 5, asterisco, asterisco, para que lo corra, y un 1, para que lo corra toda la semana. Y así hay forma de correrlo todos los minutos, todas las horas. Esto ya lo habíamos visto en alguna clase anterior. Lo cual, por ahí sí es una persistencia que sea importante que mantengamos activa y se podría llegar a pensar, en lugar de, incluso en lugar de hacer el bash este que le habíamos mostrado, en lugar de hacer este loop en el bash, que por ahí implica tener que disimular cosas, ya implica irse a bin y crear un binario con un nombre disimulado y correrlo de forma disimulada. Directamente podríamos correr el comando este, el ld preload, todo esto, acá directamente en el cron tab cada 5 minutos, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Porque si ya se está ejecutando y lo volvemos a ejecutar, habría que probar correrlo en dos shells. A ver, simplemente genera un error. Dice que no puede ser precargada porque no se puede abrir el objeto compartido. ¿Por qué? Porque está en uso, ¿no? Está en uso acá. Entonces no habría tanto problema. Sí, bueno, va a generar un montón de logs de error y por eso es mejor siempre un scriptcito que verifique, como en este caso, a ver, acá teníamos en persistencia, creo que no, pero el SH, este sí, acá vemos que acá sí verifica si está corriendo o no, entonces nos ahorramos toda esa generación de errores de logs que después quedan en el sistema y que son fáciles de rastrear. Así que bueno, creo que eso sería todo por la clase de hoy. Después, vamos a ver, todavía no decidí bien la actividad, pero probablemente les ponga de actividad que hagan correr la persistencia en su propia máquina como para probarla y que le saquen un par de capturas de pantalla, algo así. Como para asegurar que la probaron y que ya tienen la experiencia práctica de toda esta teoría. Y bueno, chicos, vamos a ir terminando la grabación de YouTube y pasamos a la sección de preguntas. A los que nos estén viendo por YouTube, muchas gracias como siempre por seguirnos, por vernos. Se agradece mucho un me gusta, se agradece mucho un comentario, un compartir también y por supuesto un follow. Gracias y chau, chau, chau.